Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Sé que tenemos mucho tiempo sin poder dar clases o vernos, pero en este último tetramestre que ya van a estar en la prepa, les voy a dar la materia de Economía 2. ¿Por qué es importante la economía? Bueno, imagínense que nuestros papás antes nos daban 300 pesos para nuestra semana en la escuela. Si no sabemos administrarnos, hasta en un día, tal vez dos, nos gastábamos ese dinero. Entonces, si desde pequeños empezamos a enseñarnos cómo administrar cualquier cosa que nos den, sobre todo económicamente hablando, es mucho más sencillo. Bueno, tengo 300 pesos. 5 días a la semana voy a la escuela. 25 pesos me gasto de camión diarios. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues 25 por 5, en este caso, da 75. Me quedan 225 pesos libres. ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces ahí ya administro cuánto me puedo gastar diarios en la tiendita o afuera o para ir de paseo. Y ya si me queda, pues mucho mejor. Porque la próxima semana esos otros 300 que me den, ya voy a tener un extra libre. Si nosotros empezamos desde muy pequeños a poder enseñarles a los niños a poder administrar cualquier cosa que les demos, va a ser mucho más sencillo y no caemos en este tipo de presiones sociales que tenemos ahorita, como el desempleo, la inflación, el incremento de todos los precios. Ya sabríamos cómo resolver esta economía porque ya tenemos un fondo de ahorro o algo que nos ayude. El principio de la escasez. ¿Por qué se escasean las cosas? Bueno, primero, para poder explicarlo, existen dos tipos de beneficios que ayudan al hombre. El primero son los libres y el segundo son los económicos. Los libres no son escasos. Lo hay en forma ilimitada, por tanto no implican un problema económico. Son aquellos que nosotros no podemos, en este caso, comprar porque son libres, porque no necesitan de nadie para poder estar. Un ejemplo de ellos es el aire que respiramos. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos comprar. ¿Qué otra cosa podría ser? Piénsenle bien qué bienes libres tiene el ser humano para poder satisfacer sus necesidades. Los bienes económicos, ahora sí se escasean y los hay de forma limitada. Eso ya depende de cuánto se compre dentro del mercado y cuánta oferta o demanda exista. Cuando un bien se escasea, se convierte en un bien económico. El problema de la escasez se presenta porque los recursos son insuficientes para poder satisfacer todo lo que el hombre necesita, porque siempre son infinitas. O sea, el hombre va necesitando de una cosa, de otra, para poder satisfacerse. Un ejemplo de ellos es la alimentación. Si el hombre no come, llega a un punto en el que se debilita y puede llegar hasta la muerte. Entonces, ¿cómo podemos hacer que un bien económico, una necesidad que el hombre tiene, no la lleguemos a escasear tanto, sino seguir produciendo para que éste pueda ayudar a que el hombre continúe buscando otros bienes? Muy bien, ¿qué significa la palabra economía? Viene del griego, que significa olko, que es casa, y pueblo, que significa administrar. Por lo tanto, la economía es una administración de casa. ¿Qué quiere decir? Que si empezamos desde pequeños a saber cómo administramos, entonces la economía al llegar a una vida adulta no nos va a resultar tan difícil el poder hacer ese tipo de situaciones. La relación de la economía con otras ciencias naturales. Aquí podemos ver que sí se puede, en este caso, englobar con otros tipos de ciencias. La economía con la psicología, la economía con la ciencia política, la economía con el derecho, la economía con la sociología, la economía con la antropología. Todo en esta vida, desgraciadamente, pues es dinero. Sin dinero no podemos comer. Sin dinero no podemos comprar nuestra ropa o nuestros aparatos electrónicos o para la casa, como la estufa, el refrigerador. Antes era muy escasa la forma en que vivían las personas. Conforme va avanzando la tecnología, nosotros vamos aumentando de este tipo de cosas. ¿Cómo se relaciona la economía con la psicología? Bueno, ahí podemos ver que, como dicen, el hombre necesita dinero para poder sobrevivir y muchas veces el dinero atrae la felicidad por más que digan que no. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero un vestido, déjame trabajo para poder comprarlo. Ese dinero que yo
En este caso, trabajé, me lo gané, ahora sí compro un vestido. O ese tipo de cosas que resuelven la felicidad, aunque digamos que no, en cierto punto sí, sí funciona con el dinero. Obviamente con el derecho y la ciencia política, el dinero tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque involucra mucho a la población. Como yo, diputado, como yo, presidente, voy a administrar el dinero de un país. Desgraciadamente en nuestro país pues no es muy bien visto la economía, no sabemos cómo le hacen nuestros presidentes o nuestros gobernantes para poder gastar tanto dinero y seguir pidiéndonos más a nosotros. Ese es un punto importante, no sabemos cómo administrar. Imagínense, si un presidente no sabe cómo administrar un país, mucho menos la economía. Ok, entonces la economía necesita como bien el método científico. Yo creo que ya todos lo conocemos. Primero es observar, formular hipótesis, pruebas empíricas, la confirmación de la hipótesis o el rechazo y saber si se pone como ley o teoría. En este caso, cuando nosotros observamos, bueno, creo que no está funcionando esta forma en que yo estoy ganándome el dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo ponerme a hacer para poder ganar más dinero? Bueno, yo me estoy dando cuenta que la población de México no gana lo suficiente. Bueno, entonces empiezo a formular una hipótesis. ¿Qué hipótesis sería? Es porque no saben administrar el dinero. ¿Qué puedo hacer como prueba empírica? Yo le doy, como el presidente, 1,500 pesos al estudiante para que lo use para su escuela. Díganme, ¿cuántos de ustedes usarían esos 1,500 para su escuela? ¿Verdad que ninguno? Entonces, ya se da cuenta el presidente que realmente no lo usan para su escuela, rechaza esa hipótesis y empieza a formular otra. Bueno, ya no le voy a dar 1,500, a lo mejor nada más les voy a dar 600 porque no saben usarlo en lo que es, o a los adultos mayores, etcétera. Entonces siempre es un constante estudio el saber cómo resolver ese tipo de situaciones económicas. Los principales problemas económicos. ¿Cómo poder hacer para que nuestro país, nuestro negocio, nuestro dinero esté en buenas manos? Se tienen que resolver en este caso 5 preguntas. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuándo, dónde y para quiénes se producen? La primera pregunta, ¿qué producir? Aquí es, dado que los recursos son escasos, se debe elegir bien qué es lo que nosotros necesitamos. En una sociedad con mano de obra altamente calificada, como lo es en Monterrey, necesita centrarse en una producción de bienes que sea con un valor agregado. Por ejemplo, si bien sabemos que nosotros en Monterrey es una ciudad industrial, ¿qué podríamos vender? Bueno, pues celulares, computadoras, cosas que necesita la gente que vive en una ciudad tan industrial como la nuestra. Aquí viene, un país como Suiza no tiene acceso al mar, genera bienes como instrumentos médicos, de alta tecnología, relojes, que le puede vender a otros países y ya nada más él compra lo que necesita de alimentos del mar o de cosas del mar, así nosotros igual. ¿Cómo lo vamos a producir? A partir de los recursos que tenemos a la mano. Debemos decidir si los productos serán elaborados con más mano de obra o con más capital. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo una empresa en la cual necesito tener más máquinas que trabajadores, entonces ahí va mi idea. ¿Qué voy a contratar más? ¿Trabajadores o mejor el dinero que uso para el trabajador lo compro o lo uso para comprar más máquinas que me ayuden a hacer más rápido el trabajo? Ahí ya va a depender de lo que nosotros estamos produciendo. ¿Cuándo producir? Ahí también varía. Supongamos que nosotros tenemos una pastelería. ¿Cuándo es más importante producir? Bueno, yo sé que en tiempo de frío se me vende más. Entonces, en tiempo de frío voy a hacer una producción mucho mayor a la que hago en temporadas de calor. Ya depende ahí lo que nosotros estamos vendiendo o haciendo para saber el tiempo adecuado en el cual se vende más y en el cual puedo generar más dinero. ¿Dónde producir? Actualmente pues ya sabemos que en todo el mundo se utiliza cualquier tipo de bien, tanto económico como social. Entonces, ¿dónde lo puedo producir? Bueno, si yo tengo una escuela muy cerca, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo sé que entonces a lo mejor mi punto fuerte sería poner una papelería, un ciber, una copiadora.
y ya yo puedo tener esa opción en la cual mi producto o mi bien se va a vender mucho más porque tengo cerca un punto importante. Eso es la forma de hacerlo correctamente. ¿Para quién producir? Ahí ya va a depender mucho de lo que estemos vendiendo o haciendo para saber qué tipo de personas son a las que se les va a vender el producto, ya sea de altos ingresos, de bajos ingresos o de medios ingresos, como lo decíamos ahorita. Supongamos los carros. Hay automóviles que cuestan desde 120,000 pesos hasta millones de pesos. Ahí el gerente o el quien administra los automóviles sabe muy bien a qué tipo de gente se lo va a vender y qué tipo de carro necesita cada una de las personas. Se adapta a las necesidades de la población a la que se le va a vender. Hoy vamos a hacer 2 actividades. La primera, realiza una lista con 5 necesidades que tiene el ser humano y menciona la forma en que las resuelve. Clasifica entre necesidades básicas y necesidades creadas. Por ejemplo, en la primera tabla, una necesidad que tengan ustedes como personas. A lo mejor el alimentarnos. ¿Cómo vamos a resolver la alimentación? Bueno, pues comprando todo aquel producto que pueda satisfacer esa alimentación que necesito. ¿Cuáles son las necesidades básicas y cuáles son las necesidades creadas? Las básicas es las que nosotros necesitamos para poder satisfacernos como persona. Alimentación, vestimenta, vivienda, etcétera. Y las necesidades creadas son las que el hombre crea para poder solventar alguna necesidad. Supongamos a lo mejor el uso de celular. No es una necesidad básica, pero es creada por el hombre para poder resolver alguna situación. Muy bien, y la última actividad son esta tabla. Plantea y ordena 2 ideas de negocio contestando las preguntas básicas de la economía. En esta parte me van a poner 2 negocios que ustedes se quisieran dedicar o tener. ¿Cómo, cuándo, dónde y para quién? Dependiendo ahorita cómo se los explique. Cualquier duda, con mucha confianza pueden mandarme un mensaje a lo personal. Una excelente semana, chicos. Nos vemos.